Bueno, y continuamos con la actualidad. ¿Y qué tema? Porque el 22 de febrero habrá una movilización. Y esta semana, en el Sindicato de Camioneros, nosotros lo cubrimos en vivo con el canal, la reunión en ese sindicato entre Pablo Moyano, Hugo Moyano, Roberto Baradel y también estaba Hugo Yasky. Roberto Baradel, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos en primer lugar esa reunión. La reunión era para poder conversar y acordar la necesidad de hacer una convocatoria amplia que no esté circunscrita al sindicato de camioneros o la defensa solamente del convenio de camioneros, sino hacer una convocatoria amplia de todos aquellos sectores que se ven afectados por la política económica del gobierno, ya sea a través de los despidos, que hay una sangría muy importante de los despidos en el Estado. Ahora te ha planteado un paro nacional. AT Capital permanentemente viene, o en el INTI, en las diferentes dependencias, tratando fundamentalmente el tema de modernización, que no despidan a trabajadores. Bueno, ATE también en el resto del país lo está haciendo. La situación de las tarifas, que es muy fuerte el tarifazo que se está aplicando. Lamentablemente, nuevamente, después del tarifazo que se aplicó a mediados de año, ahora se vuelve a aplicar en la provincia de Buenos Aires. Es 40%, 50%, impuesto inmobiliario, revalúo fiscal, aumento de combustibles, aumento de transporte. El tema del recorte de programas sociales, están recortando programas sociales. Las paritarias libres, a nosotros como docentes nos niegan la paritaria a nivel nacional, no podemos discutir piso salarial. Roberto, antes nacional. de tocar ese tema que es muy importante. Sí, pero todo un conglomerado de situaciones, no a la criminalización de la protesta social, que creemos que tenemos que hacer una convocatoria amplia de los diferentes sectores que se ven afectados por la política económica y decirle al gobierno basta de ajuste. Roberto, cuando el gobierno dice que hay ciertos sindicalistas que pertenecen al pasado y que no ayudan a que la Argentina encuentre el rumbo esperado, ¿qué contesta usted? No, yo creo que, bueno, ahí va, el gobierno se asusta del pasado cuando nos está llegando al pasado nuevamente, y parte, desde el mismo presidente de la Nación, es parte del pasado, hasta muchos de los funcionarios que tiene en su gabinete. Y además las políticas que están aplicando son las políticas de los años 90, endeudamiento, como lo están planteando, baja de salario, reforma previsional, exactamente la misma receta que se aplicaron en la década del 90. Y esas recetas que se aplicaron en la década del 90 terminaron en una situación en la Argentina con millones de argentinos por debajo de la línea de la pobreza. No creemos que este sea el camino. El camino, a nuestro entender, es reforzar lo que es el mercado interno. Para eso tiene que haber salario, no tiene que haber baja de salario, tiene que haber aumento de salario, para que el trabajador pueda consumir y reactivar el mercado interno. Esto beneficia a las pymes, beneficia a los pequeños productores y mueve lo que es el tema de la rueda productiva de nuestro país. Hoy no está pasando eso. La mayoría del dinero que te cobramos los trabajadores o al tema de las tarifas concretamente, porque hoy, antes era mínimo el impacto que se tenía para pagar las tarifas públicas en el tema del salario. Hoy va del 15 al 30% de un salario el tema de pago de tarifas nada más. Además hay que tomar la alimentación y el tema de alimentación y transporte y vestimenta, que es lo básico. Entonces, parte del pasado son aquellos que aplican políticas que ya fracasaron en nuestro país y llevaron a la Argentina a un país absolutamente desigual. Hay quienes dicen, porque se lo van a preguntar seguramente estos días, que la marcha del 22 de febrero es en beneficio solamente de Moyano, porque ahora Moyano está acorralado por la justicia y por el propio gobierno con estas causas judiciales. Nosotros no queremos que sea así, por eso lo aclaré anteriormente, que no tiene que ser, lo hemos discutido con Moyano también, no tiene que ser estar circunscripto a un sindicato en particular, tiene que ser una convocatoria que marque claramente lo que estamos planteando con respecto a la agresión que venimos sufriendo los trabajadores en los diferentes niveles. Que ustedes miren, bueno, no les voy a decir a ustedes la cantidad de despidos que hay en todos lados, el tema de las tarifas. En el sector prensa también. El sector prensa también, prensa privada
grupos privados y el sector público. El otro día hicieron un abrazo a la televisión pública, estuvimos ahí en Radio Nacional. Están echando gente en Radio Nacional. A nosotros teníamos un programa de radio, Canto Maestro, de hace muchísimos años en Radio Nacional. Primero lo llevaron a las 6 de la mañana y ahora ya lo sacaron de la grilla directamente. Es lo que se maneja este gobierno. Por un lado habla de diálogo y del otro lado hace todo lo contrario, ¿no? Roberto, ayer nosotros con el móvil fuimos a un comedor en Villa Lugano, al comedor de Vilma en Ciudad Oculta. Y cuando le preguntamos qué veía ella, qué notaba de las familias, ella nos contaba que el jefe de familia, el padre, venía y le expresaba que no tenía trabajo, ¿no? Y ella decía, el gran problema para mí es, decía esta señora, que está en contacto con todo lo social, es la falta de trabajo. Sí, y eso lo vivimos en las escuelas, la cantidad de chicos que están requiriendo el tema del comedor. El otro día la gobernadora hizo anuncios que son insuficientes. Está bien que se haya mejorado, o sea que se haya aumentado el cupo, igual sigue siendo insuficiente. La mitad paga la provincia de Buenos Aires y la mitad de lo que paga la capital federal en el tema del comedor de un chico, para que tengan una idea. Pero además faltan muchos cupos, porque hoy hasta los chicos de la escuela secundaria necesitan comer porque no tienen con qué comer en la casa. Se vio afectado en muchos lugares. Antes, el primero que se vio afectado el tema de la falta de trabajo es aquel que hacía changas o que tenía trabajos precarios, es el más vulnerable. Y bueno, evidentemente se resiente. Yo vivo en La Plata y ahora permanentemente las esquinas de muchos lugares de La Plata con familias pidiendo. Antes había, no era que había desaparecido eso, pero era mucho menos que lo que es ahora, y hay mucha gente que trata de sobrevivir el día a día, y entonces en una situación social de estas características el gobierno le baja impuestos, elimina retenciones a las mineras, le baja los impuestos a los grandes sectores del agro, elimina impuestos a los bienes suntuarios, a los autos de alta gama. ¿Y qué hace? Le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, modificando la fórmula y transfiriendo miles de millones de pesos en el marco de una reforma previsional que es absolutamente injusto, de jubilados que ganan la mínima, porque no son de jubilados que ganan, no, de jubilados que ganan la mínima. Entonces, es una política económica que es absolutamente injusta. El presidente de la Nación tiene que rever eso. Ahora, uno de los miembros de la CGT, Juan Carlos Schmidt, él dijo que el gobierno quiere poner de rodillas al sindicalismo, refiriéndose a que está presionando a la justicia para investigarlos. Moyano y otros militares más. Yo con el tema de la justicia, todos entramos en las generales de la ley, empezando por el presidente de la Nación, que lamentablemente no se lo investiga, el presidente de la Nación, al ministro Echeverre tendría que estar investigado, y si es por la doctrina que están aplicando con el tema de la prisión preventiva que se tiene que aplicar cuando están procesados, tendría que estar preso, no por la doctrina que aplican con opositores concretamente, o la decisión que están aplicando los jueces en otros casos, o el caso del ministro Triaca. El caso del ministro Triaca no es el exabrupto porque se pudo haber equivocado, un exabrupto, por supuesto, eso a mí me sorprendió porque no lo tenía mucho trato, pero lo veía una persona amable. ¿Lo sorprendió cuando escuchó el audio? Me sorprendió porque no lo hacía una persona de esas características. Pero después, cuando me enteré, además, que había nombrado una trabajadora que estaba a su cargo, estaba no registrada, y la había nombrado en un sindicato, en el SOMU, como interventora para pagar el salario, si eso no es un acto de corrupción, habría que investigar a Gladys González, a ver qué hizo con el tema de la cantidad de interventores que nombraron en el SOMO cuando vinieron a decir que venían a parar la corrupción y a cambiar, parece que cambiaron los negocios de mano, no para la corrupción. Entonces, ese tipo de cuestiones que se están dando nada más. Por eso quiero separar el tema judicial. El que tenga que ver con el tema, alguna situación que no corresponde, todos entramos en las generales de la ley, que la justicia investigue sin arbitrariedades, sin que el Poder Ejecutivo diga armen acá, digan acá y digan. Ahora, separando eso, yo creo que a quien quiere poner de rodillas el gobierno es a los trabajadores, y por eso ataca a las organizaciones sindicales y a los dirigentes sindicales. Porque yo creo que ellos serían felices
en un mundo sin sindicatos, o sindicatos que le digan todo que sí, que le firmen salarios a la baja y que le modifiquen los derechos a los trabajadores. Roberto, usted me estaba viendo con el celular porque estaba buscando una declaración de Marcos Peña de las últimas horas, del jefe de gabinete, y dijo: si queremos dejar atrás la pobreza, no podemos depender del empleo estatal. ¿Qué responde? No, hay que depender de la producción precisamente, y como están llevando adelante ellos, están generando más pobreza, porque no están generando empleo privado. A ver, las pymes están diciendo que tienen que despedir gente porque no pueden pagar la luz, o tienen el trabajador, o le pagan al trabajador, o le pagan la luz. Si un trabajador tiene más dinero en el bolsillo, ¿dónde lo lleva? ¿A una offshore como la familia del presidente Macri? No, a consumir. No, a consumir precisamente. ¿Y a consumir qué? A consumir, bueno, alimentos o bienes y servicios en el país que producen el 85% de las pymes. Así se genera. Entonces esto es un círculo virtuoso. Mayor producción, mayor consumo, mayor producción, mayor trabajo para la gente. Lo que están haciendo ellos es absolutamente lo contrario. Y el tema estatal, la otra gran mentira, que no estén los familiares. Ellos hicieron crecer el Estado, echaron un montón de gente y siguen echando, hicieron crecer el Estado en estructuras que decían que venían a modernizar, no solamente con los familiares, sino con muchos militantes, aunque Prat Gay hablaba de la grasa militante del PRO. Militantes del PRO están dentro, en distintos cargos. Y han hecho crecer el tema del Estado y han despedido un montón de gente, inclusive gente que no tiene que... Ahora no recuerdo quién era presidente de ARSAT, que le habían nombrado presidente de... El yerno de Aguad. Bueno, que no tenía la menor idea con respecto a... Y eso estaba al frente de ARSAT porque era el yerno de Aguad. Pero lo confesó él mismo, dijo que no entendía nada. No entendía nada, y es una vergüenza eso. El presidente de ARSAT y no entiende nada, pero no lo confesó. Le tendría que haber dado vergüenza antes de decir que no asume ese cargo, no tenía que haber asumido ese cargo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este país. Para terminar con la pobreza hay que generar trabajo. Este gobierno lo que está destruyendo el trabajo, no generándolo. Roberto, de forma concreta le pregunto, ¿comienzan las clases este año? El gobierno tiene que dar explicaciones de por qué no nos da paritaria nacional. En la provincia estamos a tiempo de dar una discusión con la gobernadora Vidal, aunque está dilatando la convocatoria. Yo la veía en un programa de televisión, yo soy en Twitter, en un programa, una entrevista que le hizo Luis Majul, diciendo que nos iban a convocar el 1 de noviembre, no nos convocaron el 30 de noviembre, y después diciembre y enero nos convocaron. Y la gobernadora decía... Antes, en el medio de la campaña fue que nos iba a convocar para discutir varios temas. Hasta ahora no nos convocaron. Igualmente estamos a tiempo en la provincia. Creo que estamos... Ahora, a nivel nacional, hay una situación que es insostenible. Que el gobierno por decreto modifica una ley y dice que no vamos a tener paritaria nacional cuando se venía teniendo todos estos años. En eso la CETERA, la semana que viene convocamos a plenario de secretarios generales y ahí vamos a discutir los pasos a seguir. La última, cuando dicen que los sindicalistas a esta altura del año solamente les interesa el salario y no la calidad educativa. 3 veces le pedimos reuniones a la gobernadora Vidal que no las dio nunca. Una sola vez que nosotros levantamos gesto apenas asumió, el segundo día nos llamó. Después nunca más, y le hemos solicitado reuniones. Al actual ministro de Educación de la provincia, director general de Cultura y Educación, 3 notas le presentamos. ¿Sabes cómo es el título de la nota para discutir qué? Educación pública de calidad. Y detallando una serie de puntos. 3 veces le reiteramos el pedido de audiencia, nunca lo concedió. Lo mismo que el ministro de Educación de la Nación. Ellos... son el gobierno de la posverdad. No les gusta mucho hablar de la posverdad. La posverdad es un eufemismo de la mentira. Lo amplifican mucho los medios, lo que dicen, pero en la realidad se verifica otra cosa. Roberto Baradel, muy amable. Gracias. Gracias a vos. Bien.